Buenas noches, es un gusto saludarles. Y hoy, entre reporteros, con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, buenas noches, les vamos a hablar del energético del diablo, como le llamaban en el pasado, que es otro problema entre tantos que tiene a la nación contra la pared. Nos referimos al petróleo. Y para ello tuvimos un invitado muy especial que sabe mucho de energéticos, que ha sido director de la Comisión Federal de Electricidad, subsecretario de Gobernación, funcionario de Nacional Financiera, entre muchos cargos. Me refiero al ingeniero Rogelio Gas Canelli, quien nos va a hablar precisamente de por qué se ha abaratado tanto el petróleo a nivel mundial. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Saludarle y bienvenido. Gracias, Bienvenido. Raúl, Félix, gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí compartir algunos puntos de vista. En primer lugar, el petróleo, que es un energético tradicional del siglo pasado y de este siglo y por muchos años hacia adelante, es fundamental para el desarrollo, para elevar el nivel de vida de la población, etcétera. Su consumo ha ido en crecimiento, independientemente de las crisis económicas de diferentes países, etcétera, ha crecido el consumo del petróleo. La producción de petróleo ahorita a nivel mundial es de alrededor de 80 millones de barriles, de los cuales 3 países se distinguen: Saudi Arabia con 10, Estados Unidos con casi 10 y Rusia con casi 10. Nosotros producimos cerca de 2.2 millones de barriles, más o menos, ¿no? Habíamos tenido 3.1, ¿verdad? 3.2 en 2004, tuvimos 3.2, pero desde entonces ha venido declinando la producción debido fundamentalmente al decaimiento natural de Cantarell. A partir del pozo de Gumersindo Cantarell, que es este pescador que descubre una gran mancha, va y avisa, y es el yacimiento más importante de Pemex de toda su historia, Cantarell. Es el segundo yacimiento más importante de la humanidad. O sea, lo que se descubre en Arabia Saudita y son de los yacimientos supergigantes que se llaman, que hay de haber como 5 o 6 en todo el mundo. En todo el mundo, en toda la historia del mundo. Bueno, Cantarell es un yacimiento que tiene varios pozos, varios yacimientos. Es un campo que tiene varios yacimientos. Uno de ellos, Acal, que es el principal, que era el que contribuía en 2 millones de barriles al día en aquella época, máximo en 2004. Hoy sí está cerca de 200,000 barriles, o sea, ha decaído brutalmente de las reservas que tenía originalmente alrededor de 14,000 millones de barriles. Vamos a terminar explotando prácticamente todas las reservas en los próximos años. Ahorita estamos... Así que la actual producción de México, ¿cuál es? ¿2.1? Es 2.2 millones de barriles actualmente. Los datos que nos dio Petróleos Mexicanos hace unos días es alrededor de 2.2 millones de barriles. Creo que en el presupuesto para el año que entra es un poco más que 2.250. Y yo recuerdo que cuando fue Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, llegó a México a tener hasta 60,000 millones de reservas en petróleo. ¿De qué nivel son las reservas en estos días? Las reservas hay 3 tipos de reservas. Contamos fundamentalmente las reservas probadas y las probables. O sea, que las llaman las 2P, son cerca de 12,000, 13,000 millones de barriles. Hay 4 nuevos pozos descubiertos, porque la exploración se dejó de hacer por falta de inversión en Pemex. Bueno, hablando las reservas de México han caído en los últimos 16 años, por un número, se han producido en forma acumulada cerca de 17,000 millones de barriles. Sí. Y las reservas 2P, o las probadas y las probables, han bajado prácticamente el mismo monto, 17,000 millones de barriles. Quiere decir que se han incorporado muy pocas reservas de petróleo. Ha habido acumulación de reservas adicionales en reservas posibles que no están clasificadas como reservas. ¿Pero qué son las probables. reservas? Para que nos entiendan bien los televidentes, ¿cómo se localizan o cómo se miden? Bueno, las reservas, los recursos petroleros que están ahí, en todos lados puede haber petróleo en cualquier lado. Las reservas son descubrimientos que son técnicamente factibles de explotar
y comercialmente y comerciales. O sea que varían obviamente con el precio del petróleo. Entonces las reservas son descubrimientos de recurso que es factible, económicamente factible. Pero para hacer esos descubrimientos se requieren muchas inversiones, muchos se requiere costos. hacer mucha inversión muy importante, que la hace Pemex, la hace tradicionalmente. No ha hecho las suficientes inversiones en el pasado, por ello es que las reservas han caído casi al nivel de la producción que ha salido. Exacto. Idealmente uno o bajas la producción o aumentas el número de descubrimientos a una relación. Porque va unido esto a lo que es el pronóstico y a fijarle un precio al barril de petróleo. Si ahorita lo tenemos valuado en 70 y está en 28, es decir, en su nivel como en el 2008, es decir, ha ido bajando mucho. ¿Qué futuro en el corto y mediano plazo tiene el precio del petróleo dentro del panorama internacional? Bueno, obviamente es imposible saberlo. La literatura nos dice que los precios del petróleo van a estar en abajo de los 50 en los próximos años. Hoy está bajando el petróleo, bajó en los últimos. El último año bajó, estaba a 120, bajó a 28. A 28, 29. Y no es previsible hasta dónde va a llegar. No es previsible. No, lo que está sucediendo a nivel internacional tiene muchas implicaciones. En México, ahorita hablamos de la parte que tiene en México, pero a nivel internacional lo que está sucediendo es que cuando baja el precio del petróleo, entonces la explotación de petróleo caro, como puede ser lo que llaman el shale oil y petróleo el Brent, petróleo en profundidades muy de aguas profundas, lo que está abajo de la sal, por ejemplo en Brasil, etcétera. Ese petróleo tiene un costo de explotación por barril arriba de $50 a $60. Entonces obviamente la explotación de esos yacimientos pues, se desincentiva cuando el petróleo está a $30. Y ahora con estas licitaciones que acaba de hacer el gobierno, que van a intervenir empresas extranjeras en la investigación y localización de mantos petroleros en las profundidades, ¿qué nos espera? ¿Realmente nos va a beneficiar o hasta cuándo empezará a producir ese petróleo de las compañías extranjeras? En la primera ronda que se hizo, la ronda cero es cuando el gobierno le asigna a Petróleos Mexicanos una serie de yacimientos para que se exploten en forma exclusiva con un régimen fiscal anterior. Los contratos que se tienen son de producción compartida, es decir, que hasta que no haya producción, ni nosotros pagamos nada a los contratistas, ni ellos nos dan nada, sino simplemente cuando hay producción se comparte Perdón, Raúl, el porque beneficio. escuchamos por ahí de que con el ingreso o la participación de estas empresas extranjeras, ya México iba a recibir recursos inmediatos. Esto no será posible hasta que estas saquen el petróleo. Claro, yo no sé quién lo dijo, pero no es el gobierno no ha dicho nada de eso. Obviamente lo que nos ha dicho el gobierno es que las licitaciones tienen sus tiempos. Yo creo que las licitaciones que se hicieron fueron bien hechas, muy transparentes, muy bien asignadas. Sí, esto dentro de la ronda 1 de lo de la reforma energética, que como bien señala el ingeniero Gascaneri, tiene que ver con que en el próximo año los países que tienen la tecnología para explorar a gran profundidad, que nunca venden esa tecnología, sino se asocian, por eso bien señala que es riesgo compartido. Si hay un barril, México paga ese barril y México hace con ese barril lo que quiere. Que también ahí se queda muy claro que México no paga con petróleo esa exploración profunda, ¿no? Así se pagan los costos. Sí. O sea, una vez que explota, se pagan los costos de desarrollo y explotación del petróleo. Salen los barriles y son del Estado. El Estado los comercializa y un porcentaje va al contratista y otro porcentaje es para el Estado. Y cuando se licita estos tipos de contratos, gana quien le asigna más al Estado y menos a ellos. Entonces, ¿qué esperamos de las compañías extranjeras? ¿Cómo, dentro de qué tiempo saldrán los primeros barriles ya logrados por estos consorcios? Se estima, hay diferentes, en la segunda ronda y tercera ronda son campos que están en producción. Estos campos, una vez que se están en producción, quiere decir que ya hay petróleo producido. Se espera que los nuevos
jugadores aumentan la producción, o sea, ahí va a haber una mayor producción. Pero mientras tanto, han bajado, yo creo, los recursos que transfiere o transfería Petróleos Mexicanos a Hacienda, y Hacienda debe estar en problemas porque ya no recibe todos esos recursos, hasta de 60% que antes le enviaba Petróleos Mexicanos de sus compras generales, ¿no? Sí, el gasto público, el presupuesto federal, normalmente teniendo el 30 y 35% se financiaba con recursos provenientes del petróleo. Ahora, con la caída de los precios del petróleo y la caída también la baja en la producción, ese porcentaje seguramente está en 28 o 27%. La reforma fiscal que se hizo hace 2 años obviamente ayudó muchísimo, digo, fue previsora en ese sentido de que, aunque nos haya dolido a muchos, si no hubiera sido por la reforma fiscal, ahorita tendríamos problemas en el financiamiento del gasto público y de la federación, en función de que la reforma fiscal compensó, no totalmente, pero en gran parte compensó la caída de los ingresos derivados de la baja del petróleo. México recibió ayer 6.200 millones de dólares de coberturas petroleras, lo informó Luis Videgaray en Nueva York. Sí. Esto quiere decir que eso es una reserva económica que viene a dar a México y que ya se previno que para el próximo año se tenga una categorización de $50 por barril, ya con los seguros que puedan, ¿no?, complementar el precio real. Es un seguro. El año pasado hubo una cobertura que administra la Secretaría de Hacienda, muy bien, y asegura una parte de la producción a un cierto precio. Paga, obviamente es un seguro como uno paga un seguro, en el momento en que el precio es más bajo, entonces el seguro lo paga, ¿no? Si el precio no baja, pues únicamente el pues seguro... Escuchamos, nos duele mucho el pago de impuestos, nos ha pesado, la verdad, la reforma fiscal a todos, pero como dice el ingeniero, nuestro invitado, esto ha ayudado a mantener a flote hasta cierto punto las finanzas nacionales debido a la caída de los precios del petróleo, no solamente en México, sino a nivel internacional. Y esto, pues, no tenemos fechas de cuánto pueda terminar o pueda cambiar esto, ingeniero. No, pero yo sí quisiera mencionar algo respecto a la primera intervención que tuviste, a la presentación. Es que no estamos contra la pared, no estamos en ascuas, es un problema. Vamos saliendo. Que se está manejando bien, digo, comparado con quién, ¿no? Comparado con nosotros mismos, va bien, está creciendo el país 2.2%, 2.3% este año. Si uno compara con otros países en desarrollo y desarrollados, está el gobierno de México, estamos manejando la situación en forma muy adecuada, comparado con otros lugares. Si hay un problema a nivel internacional derivado de los precios del petróleo. El ingeniero Gas Caneri sabe mucho de finanzas porque fue subsecretario de Hacienda, como decíamos. Pues muchas gracias por ilustrarnos en ese sentido, darnos confianza, y muchas gracias por su presencia, ingeniero. Esperemos vernos en otra ocasión para continuar temas tan importantes como este de los energéticos. A tus órdenes, Félix, Raúl, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Y un saludo, Raúl, a los compañeros aquí. Gracias. Y felicidades a todos. Muchas gracias. Igualmente, gracias.